Muy bien, entonces continuamos con el estudio del Espíritu Santo, que es un tema muy amplio, y recientemente he escuchado a un buen predicador y es algo que es verdadero. Dice, la mayoría de los hermanos no tienen un buen entendimiento sobre el Espíritu Santo y hay ciertas confusiones y por eso nacen grupos religiosos que hacen del Espíritu Santo lo que ellos quieren y muchas veces como cristianos queremos obviar ese asunto. Y preguntó este pastor a la congregación, ¿alguno puede dar un testimonio de la influencia del Espíritu Santo en su vida? Nadie levantó la mano. ¿Y alguno puede dar su testimonio en cuanto a la influencia de Dios en su vida? Sí, levantaron la mano. ¿Alguno puede levantar su mano en cuanto a Cristo que ha hecho en tu vida? Sí, levantaron las manos, pero en cuanto al Espíritu Santo, pero si es una sola cosa. A ver, un versículo clave es 2 Corintios 6:11. Si se lo pueden memorizar, les voy a agradecer y les va a ayudar un montón. Voy a buscarlo y pues antes de continuar vamos a tener un tiempo de oración, pedir al Señor que nos ayude, que anime a los hermanos para que puedan estar presentes también. Y hermano Jordi, si nos guías en oración para que el Señor nos guíe, nos ayude esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque ya estoy en la iglesia, estamos en la iglesia, nuestros hermanos. Gracias por el día que nos has dado, Señor, a pesar del trabajo fuerte, del sol, del calor, Señor. Tú nos das fuerza, Señor, para organizar todo y estar aquí en la iglesia, Señor. Gracias por este tiempo, un tiempo tan especial, Señor, en lo personal, de venir a la iglesia. Y Dios, ayúdanos, ayuda al pastor, ayuda a cada uno de mis hermanos que ha puesto en su corazón venir hoy, a que sea llenado, Señor, de tu palabra, de esta doctrina tan importante, Señor, que necesitamos aprender. Usa al pastor Julio, Padre amado, úsalo grandemente, dale las palabras, Señor, que hablando acerca del Espíritu Santo, Señor, que nuestro espíritu se regocije, Señor, se llene con la enseñanza de hoy, Señor. Gracias por todo, Padre. Trae a los hermanos que vienen en camino, aquellos que están desanimados, Señor, ayúdales, Padre, para que puedan tener este tiempo tan especial, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ir entonces a dos libros, al libro de Joel y al libro de los Hechos, pero antes, ¿quién puede leer 2 Corintios 6:11? Leerlo pausadamente. La primera de Corintios, pastor. 2 Corintios. Pero no será la primera. Porque creo que no, yo leí, pero me parece que no concuerda con la enseñanza. 1 Corintios, entonces 6:11. 1 Corintios 6:11. Sí. Sí, es así. Lisandro, entonces, si lo tienes, léelo, por favor. Dice la palabra, escrito está. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí que está hablando de Dios. La unidad. Estamos hablando que ahí se refiere a Jesús y se refiere al Espíritu Santo. La unidad. Y el enfoque importante es la salvación, porque los versículos anteriores pues habla de cómo erais, ¿no? Afeminados y ladrones y tantas cosas, y dice, pero ahora ya habéis sido lavados, regenerados. Y ese es un versículo clave, porque muchos hermanos dicen, no sé qué hacer, el Espíritu Santo que me tiene tan confundido. Es tan bello reconocer el trabajo tanto de Dios
como del Señor Jesús, como del Espíritu Santo, en esa armonía perfecta, sobre todo en cuanto a la salvación. Entonces, vamos a casa contentos, felices y no hay problema. Ahora voy a tomar un tema de el trabajo del Espíritu Santo en la profecía, siempre enfocando lo futuro naturalmente, pero si alguien puede leer el libro de Joel, el capítulo 2, del 28 al 32, y si alguien puede leer también el libro de los Hechos, capítulo 2, del 14 al 21. Joel 2. Del 28 al 32. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Muy bien. Una profecía cumplida. Ahora, el libro de los Hechos, capítulo 2, del 14 al 21. Hermano Flavius, por favor. Y hermano Paco, si quisieras, puedes acercarte y tomar una foto aquí de esto para que sea mucho más cerca para ti. Entonces dice, derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué es remanente? Remanente. Es lo que queda, de lo que queda. Sí. Un grupo pequeño. Sí, por ejemplo, si ves a una cantidad de gente y pues dicen que todos aman a Dios y todo, pero siempre hay un remanente, un grupo que verdaderamente son cristianos genuinos. Entonces ese es el remanente. Sí. Muy bien. No sé si habéis prestado atención que dice que derramaré mi espíritu. Derramaré no está en futuro, en aquellos días. Ahora, Hechos del 14 al 21. A ver, hermano Flavius. Hechos capítulo 2. Del 14 al 21. Leedlo bien y a ver cómo llegamos a una conclusión, porque esto es muy interesante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Solamente citando lo que dijo Joel. Entonces vamos a analizar esto. Esto es un cuadro que puede ayudar. Aquí está el profeta Joel del Antiguo Testamento. Entonces, esto es lo que habló Joel y habéis leído. Luego nos encontramos con la cruz del Calvario. El Señor Jesús murió, ¿verdad? Derramó su sangre, su redención muy preciosa, y luego, pues, Él ascendió, y su promesa es que volverá otra vez.
cuando Él ascendió, empezamos con la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. Y al principio, en el libro de los Hechos, ¿qué nos habla? De Pentecostés. ¿Y qué nos habla? De Joel hablando de el día del Señor. Joel hablando igual. O sea, más bien, Pedro citando de Joel. Entonces, ¿dónde ponemos al Espíritu Santo? Ahora, con lo que hemos leído. Porque en el libro de los Hechos vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, ¿se cumplió exactamente lo que dijo Joel? Sí. No. Una sola parte. No. No todo. No. Por eso es la confusión. Entonces, viene pues ya termina la iglesia, somos llevados con el Señor, viene el tiempo de la tribulación, de 7 años, que habíamos hablado ya anteriormente, y luego viene el reino milenial, y luego ya el gran trono blanco, y donde los incrédulos resucitan para condenación, y luego ya viene la eternidad. Entonces, quiero explicar esto. Sin ninguna duda aquí vemos una correlación entre lo que dijo Joel y entre lo que dijo Pedro, porque lo único que hizo Pedro es citar a Joel. 2 tiempos vemos entonces. Aquí el tiempo en el Antiguo Testamento, más o menos esta profecía pues fue 835 a 805 aproximadamente antes de Cristo, durante el tiempo del rey Josías. Es lo que se ve estudiando la palabra del Señor. En el tiempo de Pedro es la manifestación del inicio de la iglesia. Pero Pedro está citando a Joel. Y hay muchos versículos aquí que apoyan esto en cuanto a lo de Pentecostés. El capítulo 2 del libro de los Hechos, lee todo. Sabéis cómo empezó Pentecostés y os vais a dar cuenta que llega un momento en que Pedro habla sobre Joel, porque empezaron a burlarse, mira, estos están borrachos, hombre, están mareados, estos, qué locos, ¿qué están diciendo estos? Entonces Pedro da un discurso muy bueno. Y entonces, pues, el tiempo en que la profecía se cumple no es aquí, sino es en el tiempo milenial. Y tengo que hacer una aclaración. Cuando Pedro menciona el Espíritu Santo, menciona a Joel como un cumplimiento de la profecía, y algunos piensan que se cumplió algo nada más, y otros dicen que no se cumplió nada. Dice que se cumplió algo de la profecía de Joel porque vino la manifestación del Espíritu Santo. Pero si estudiamos con mucho cuidado, no hay esas cosas que está diciendo Joel cuando vino Pentecostés. Por eso las iglesias que gritan mucho y el Espíritu Santo, ellos dicen, ya ves, la Biblia dice que Joel profetizó de esos días y esto que el otro, y entonces cuando vino Pentecostés se cumplió totalmente la profecía de Joel. No. A ver, hermano Paco, si puedes leer el libro de los Hechos otra vez, el capítulo 2, cuando Pedro habla de la profecía de Joel, sobre todo enfaticemos las señales. 2:16. Hechos 2, puede ser 16 para hacerlo un poco más rápido, sí. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Escuchad, Pedro está hablando. Supongamos que nosotros estamos en el tiempo de Pedro y Pentecostés y todo. Y le escuchamos a este hombre hablando. A ver, ¿qué dice? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, cuando vino Pentecostés, la luna se convirtió en sangre, ¿verdad? No. Y todo lo que él está leyendo no pasó nada en absoluto de eso. Solamente fue el tiempo prometido del Señor que vino Pentecostés a la iglesia. Porque luego dice, toda carne. Eso es en el futuro, para los gentiles y para los creyentes. Toda carne era los cristianos y todos los judíos que vinieron y se admiraron de cómo estaban hablando de diferentes lenguas. En su propio idioma. Entonces, eso hay que ver. ¿Por qué Pedro cita a Joel? No para manifestar el cumplimiento total de lo que dijo este profeta, sino que muestra lo que hará el Espíritu Santo en el futuro. Este pasaje aguarda el cumplimiento del milenio. Si alguien está con el libro de Joel, el capítulo 3, Joel está hablando sobre ese momento del milenio. Escuchad, ¿alguien lo va a leer? A ver, hermana Gina, ¿puedes leer Joel capítulo 3, versículos 17 y 18? Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Eso pasó en el día de Pentecostés. Y todo eso del bienestar tan bello que has leído se refiere a Israel, de la Nueva Jerusalén inclusive. Entonces está en el tiempo del milenio. Versículos 20 y 21, hermana Gina. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Será habitada para siempre. Vemos entonces que luego ya viene el día del Señor. En otras palabras, cuando ya esto termina, pues viene el trono blanco y los muertos sin Cristo resucitan para condenación y son echados en el lago de fuego. Entonces, prácticamente el día del Señor no es un día de 24 horas, es un periodo de tiempo que llega a una conclusión final cuando se cumple la profecía de Joel. Entonces empieza prácticamente desde el rapto y termina aquí en el trono blanco y justo termina en todo esto para empezar la eternidad y terminando al terminar el reino milenial. Entonces, conclusión, se cumplió la profecía de Joel cuando empezó la iglesia en Pentecostés. Una parte. No. ¿Qué parte se cumplió de Joel? Porque el Señor Jesús se manifestó. Ahí está la confusión. Se manifestó sí el Espíritu Santo, Pero no hubo profecía, pero todas esas cosas no fueron, pues. No pasó lo de la luna. Exactamente. ¿Ve? Entonces, hay expresiones en la Biblia como esto. Escuchad, cójanse bien de sus asientos. Día de Jehová, día de la ira de Jehová, día del Señor, día de Jesucristo,
día de Cristo, día de Dios, día de juicio y hasta el día de la eternidad. Si lo estudias vas a decir, qué lindo, qué precioso, qué bueno, parece como una confusión grande, pero día de Jehová, día de la ira de Jehová y día del Señor se está manifestando al juicio. Aunque día del Señor se entiende también el domingo. ¿No es día del Señor el domingo? Y cuando venimos aquí es juicio. ¿No va a caer trueno? ¿No va a caer cosas de Dios? Pastor, el día de Jehová y el día del Señor no son iguales. El día de Jehová, el día de... Sí, son iguales, pero en el sentido día del Señor, especificamos aquí el día del Señor en el sentido profético, está hablando de juicio. Y día del Señor cuando nos reunimos en la iglesia. ¿Ve? Y día de Jesucristo es cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Día de Cristo igual. Y día de juicio, pues ese juicio que nosotros sabemos. Hasta el día de la eternidad, pues no es nada complicado, hasta que llegue el momento de la eternidad. Sí, hermana. Lo que yo no entiendo es lo siguiente, se supone que la gente estaba murmurando porque veían a las personas que estaban siendo llenos del Espíritu en el tiempo del Pentecostés. Entonces, se supone que Pedro dijo lo de Joel como para una forma de defensa hacia esas personas, para que no lo llamen que están embriagados, que están llenos de mosto, como dice la palabra. Exactamente. Pero Sí. entonces, si no se está cumpliendo eso, ¿para qué no dijo Pedro? Si realmente no es lo que se está cumpliendo. ¿Por qué utilizó a Joel? Sí, porque supuestamente Pedro es como defendiendo a su pueblo porque están siendo llenos del Espíritu Santo y hay gente que los está criticando y los está juzgando de que están llenos de mosto. Exacto. Entonces Pedro lo que hace es levantarse y hablar, eso es lo que entiendo yo, sobre la profecía de Joel, como una forma de defensa. Pero si no era que se estaba cumpliendo, entonces ¿para qué decía él eso? A ver, ¿alguien tiene una respuesta? Porque yo podría decirlo, pero quiero dejarles a usted. No, lo que sucede es que él hace notar, ya lo anunciaba por Joel, y sucedía en ese momento que ellos se llenaron del Espíritu Santo y ellos podían hablar en diferentes idiomas y cada quien entendía lo que ellos estaban diciendo. O sea, el que estaba, por ejemplo, el que entendía el idioma griego, el griego le escuchaba porque hablaba en griego. El que estaba, bueno, y así, ¿no? Los que estaban cerca de ellos. Pero se supone que lo que estamos estudiando con el pastor es de que no se está cumpliendo todavía la profecía de Joel. Entonces, ¿para qué no nota que no se está cumpliendo todavía? A ver, hermano Paco, hermano Jordi, ¿tienes algo? Yo creo que, pastor, bueno, no, pero pienso que se cumplió esta profecía en parte, pues. No toda la profecía, pero claro, usted lo estudió, pero considerando el contexto y todo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Él dice que, ¿verdad? Él habla del profeta que derramaré mi espíritu, y en ese momento se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, y profetizarán, pero no se está hablando de que, sino de que hablarán, predicarán, proclamarán el mensaje del Evangelio, pues, de la palabra del Señor, pues. Entonces, creo que usted lo estudió, yo no lo he estudiado, solamente estoy sacando conclusiones personales, pues. Sí. Yo creo que ahí lo que está hablando Joel es con respecto a Jesús. Después de la muerte, cuando Él aparece y luego de la ascensión, Él envía el Espíritu Santo. Eso se está cumpliendo. ¿Qué dices tú, Paco? Pues yo creo que lo que están viendo esta gente que se sorprende de que hablen en idiomas y demás, pues Pedro lo que nos dice es que algún día todos harán eso. Pero no ahora, sino que Porque es dice los postreros días, usa esa palabra. Por eso habla de postreros días. Lo que veis algún día será común a todo el mundo. Porque eso puede llevar a lo que ya ha llevado, Sí. de que en ciertas iglesias ya dicen completamente está cumplida esta profecía, entonces nosotros adelante, nuestros niños que hagan lo que quieran y el Espíritu Santo, y esto lo hemos visto que más bien está explicado y hay muchas más referencias en el tiempo milenial.
Entonces, hermana Vivian, cuando tú vayas a la presencia del Señor, le llamas a Pedro y le dices, Pedro, ven aquí y tú tienes que... Sí, la palabra lengua repartida es idiomas. Claro, pues, idioma, pues, No es era que idioma. hablaron lenguas angelicales y un mundo, sino que eran idiomas. Digo que cada uno entendía su idioma. Claro, entonces eso es para que no confundan una cosa con otra, que Pedro habló y anunció sobre la profecía de Joel. Sí. Para aclarar, pero parece que a personas no lo tienen claro y han hecho ya de esto, han hecho ya un laberinto. De hecho, pues. pastor, hay iglesias que celebran el Pentecostés. Y en ese momento que celebran el Pentecostés hay un desorden, ¿verdad? Sí, pues. Muchos hablan, se tiran en el piso, Bailan. otros dicen que ven un fuego que cayó del cielo, caballos y un montón de cosas Claro, que no es bíblico. Claro, pues. No es bíblico, pues. Claro. Nada bíblico. Ahora, os he hablado de esta aclaración y ahora de asuntos importantes. Dos cosas importantes, tanto en lo que profetizó Joel y lo que reafirmó Pedro citando a Joel. Primero, el derramar del Espíritu Santo, como dice en Joel, que hemos leído versículo 28 al 32, y el segundo está relacionado con el día del Señor. En otras palabras, todo esto bueno vendrá, pero lo malo vendrá para los incrédulos cuando llegue el día del Señor, día de juicio para los incrédulos, día terrible para ellos. Y esto del día del Señor no voy a tomarlo yo, porque el tema que yo estoy hablando es del Espíritu Santo. Si me meto en el día del Señor, madre mía, vamos a tener 2 meses más, porque es lindo verlo manifestar, pero es la manifestación del Espíritu Santo. Pero el día del Señor lo vemos en Joel, y voy a pedir a Belén si puede leer tú, a Vivian si puede leer, y también a Flavius, estos pasajes de la Biblia. Joel capítulo 1, ¿qué? Belén, capítulo 1. Joel capítulo 1, versículo 15, Belén. Capítulo 2, del 1 al 2, y versículo 11, Vivian y Flavius. A ver, yo les voy a mostrar. Vayan solamente a Joel capítulo 1, hermana Belén, 1, 15. Y el mío es Luego el tuyo es 2, versículo 1 al 2. A ver, vamos a escuchar y prestar atención, porque yo no lo digo, lo dice el Señor. Amén. Vale. ¿Y qué es lo que dice? A ver, Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ay del día, Joven. ay del día. Capítulo 2, del 1 al 2, Vivian. tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 31. El 31. El 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, hermano Flavius, capítulo 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y el valle de la decisión, si lo estudiáis un poco más, es Armagedón. Entonces, sin embargo, el propósito de esta enseñanza, que la estoy centrando, es en el Espíritu Santo, no dejando de lado el día del Señor, porque eso es lo que dijo Joel. Y entonces, pues solamente estoy enfatizando una sola cosa. Primero vendrá lo que dijo Joel, y luego vendrá el día del Señor. Vaya, vaya. Cuando hay... Apocalipsis 6:12. Lee, 6:12, sí, se va a añadir. Dice, miré cuando abrió el sexto sello. Ahí está hablando ya de la... Del sexto sello, sí. Y aquí hubo un gran terremoto,
y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Lo añado en mi apunte, lo añado a mis apuntes. Qué bueno. 6:12 creo que no. Apocalipsis 6:12. También dicen el 15, también dice. Bueno, también, en el 15, seguro. Más referencias. Entonces, lo que vendrá primero será la manifestación del Espíritu Santo y lo que vendrá después, el día del Señor. ¿Verdad? Ahora, acontecimientos futuros. Una vez más, lo que es futuro es futuro. La profecía de Joel no se cumplió en el día de Pentecostés. En ese tiempo se dio inicio a la iglesia. Ahí empezó la iglesia en Pentecostés. El tema principal del libro de Joel es el juicio a Israel. No sé si habéis leído, levantad la mano si habéis leído el libro de Joel. Muy bien. El libro de Joel es maravilloso, porque el libro de Joel habla sobre juicio a Israel. Juicio sobre Israel. Así como siempre, los profetas menores hablan sobre juicio a las naciones paganas, y Dios pide que su pueblo se arrepienta. Joel es un libro muy, muy maravilloso, que se arrepienta y le promete bendiciones para el milenio. Ya os puedo dar, creo que ya di esta referencia, hay más referencias todavía sobre más bendiciones del milenio. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo. Muy bien. Las señales. Porque Joel 2, versículo 28 al 29 dice, y después de esto, o sea, después que se cumpla la promesa de la salvación a Israel, y cuando sobre toda carne se manifieste el Espíritu Santo, que no sucedió en Pentecostés, porque en ese acontecimiento la manifestación del Espíritu Santo fue, como expliqué anteriormente aquí, fue a los judíos, que vinieron de diferentes partes. ¿Cuánto eran? 120 naciones diferentes. Todos judíos. Pero en este tiempo va a ser sobre toda carne. Eso también tiene una trascendencia profética que tiene que hablar toda carne, es decir, a los judíos gentiles y también a los judíos y gentiles que han llegado a Jesús en sincero arrepentimiento. ¿Y qué harán? Eso sí, ya yo no puedo decirle en detalle todas las cosas. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso es lo que el Señor hará. Y amén por lo que Él va a hacer. Y los prodigios, Joel capítulo 2 del 30 al 31. Los prodigios. Aquí se pone de manifiesto, a ver si alguien puede leer, porque vamos a ver en detalle algunas cosas. ¿Joel qué? Joel 2. Joel 2, estamos en Joel 2. Tiende uno a confundirlo un poco porque... 30 al 31. ¿Y daré prodigios en el cielo? Sí. Y en la tierra sangre, fuego y columna de humo. O sea, Dios manifestará lo que hará su creación, porque Él ha creado esas cosas, ¿verdad? La manifestación, lo que pasará en el cielo, la tierra, sol y la luna, como sangre y fuego y tinieblas. Muchos dicen, y yo creo, pero cuando llegue ese momento será diferente, muchos creen que cuando se dice vas a ver la luna en sangre, como de sangre, muchos dicen que no necesariamente va a ser la luna como de sangre, sino se va a manifestar algo en la luna. Simbólico. ¿No? Simbólico. Es cuando el Señor Jesús de su boca
sale una espada. No necesariamente va a salir del Señor Jesús una espada y va a clavar a la gente. Es la palabra de Dios manifestándose. Exactamente. Sí, entonces eso es lo que yo lo quiero entender así, porque en una oportunidad cuando, creo que les conté a ustedes, cuando estuve en Alcalá de Henares, estuve estudiando y alguien tocó la puerta. ¿Os he contado de esto? No. Tocó la puerta y era un pastor. Y me dice, a ver, quiero hablar con usted. Y entró a la oficina y me dijo, quiero decirle a usted que tengo una bendición muy grande. Y yo le digo, ¿cuál es la bendición muy grande? Todos los miembros de mi iglesia están hablando ahora en lenguas. Wow, qué bien. Y seguro que tú no, o sea, estaba mostrando una espiritualidad que no debe ser. Yo hablo inglés, dice usted, y español. Y chino. y yo me quedé así y le dije, pero ¿por qué me dices esto? Porque tú quieres dar a entender que tu iglesia es más espiritual o que ya se está cumpliendo, esto ya se ha cumplido. Le digo, eso está hablando del libro de Joel, y si tú crees que ya se cumplió, vamos afuera y vamos a ver cómo está la luna, pues. Cuando vengan una tardecita, vamos a ver cómo está la luna. Ya no volvió y ya no quiso hablar más conmigo, pero a veces me pone triste esas actitudes. Ponen tristes esas actitudes porque están muy, muy concentrados en una cosa. Y entonces, pues, he fallado, hermano. Todos ustedes tienen que hablar en lengua y hasta ahora no he podido conseguirlo. Yo no entiendo casi ni el español. Entonces, pues vemos aquí, inclusive en el libro de Apocalipsis, vemos que a la segunda venida de Cristo en gloria se manifestará su victoria contra sus enemigos. Y claro, yo creo que aquí también, justo, hermano Jordi lo ha leído ya. Y aquí yo tengo un versículo justo de lo que ha leído él. La batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, versículo 14, y se reunió en el lugar en que los hebreos, reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué capítulo, pastor? Eso es lo que me dijiste, es Apocalipsis 16, versículo 14 y versículo 16. Yo dije el 6, pastor. Bueno, entonces, a ver, muy bien. Apocalipsis 16, 14 al 16. Vamos a añadir algo más, entonces. A ver, hermano Paco, léelo, por favor. Entonces, Apocalipsis 16, del 14 al 16. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces eso es algo pues que es el juicio del Señor para ese gran día. Entonces, de acuerdo a una manera de verlo bíblicamente, en cuanto al rapto, la tribulación, porque os dije el jueves anterior que hay otras diferentes ideas, que Cristo va a venir a la mitad del... No, lo guardas nada más. A la mitad de la tribulación y tantas cosas. Por eso no tengo tiempo para explicarle todo eso. Esto es lo que está explicando. Termina la iglesia, viene el rapto. Luego el mundo pasa por 7 años de tribulación, luego los cristianos están con el Señor en el tribunal de Cristo y luego volvemos todos para estar en el reino milenial y bueno, luego estaremos con el Señor por toda la eternidad. Entonces el día del Señor es la manifestación desde que es el rapto hasta aquí, que específicamente es un día, pues, digamos, ¿no? Cuando se cumple lo de Joel, pero esto es un periodo de tiempo. Entonces, el Espíritu Santo trabaja para el futuro. Eso es lo que quería enfatizar esta tarde. ¿Estamos de acuerdo o no?
Y ya cambiaré de tema para el próximo jueves, pero yo quería hablar esto porque muy poco se habla. Muy poco estudio hay del Espíritu Santo en la profecía. Hay muy poco. Y entonces pues quería darles esta información bíblica, no es nada nuevo, yo no lo he inventado, pero bueno, entonces preguntas y luego vamos a terminar orando y todo. Y a ver, vamos a ver, podéis preguntar y adelante.